Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy hace 3 días que terminamos nuestra consagración. A continuación, les leeré los efectos maravillosos que esta devoción produce en un alma que le es fiel. Conocimiento y desprecio de sí mismo. Por la luz que el Espíritu Santo te dará por María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción, tu incapacidad para todo bien, si Dios no es el principio de él, como autor de la naturaleza o de la gracia. Y enseguida de este conocimiento te despreciarás, no pensarás en ti sino con horror. Te considerarás como un caracol que echa a perder todo con su baba, o como un sapo que emponzoña todo con su veneno, o como una serpiente maliciosa que no busca sino engañar. En fin, la humilde María te hará participar de su profunda humildad, lo que hará que te desprecies y que no desprecies a los otros y ames el menosprecio. Participaremos en la fe de María. La Santísima Virgen te hará participar de su fe, que ha sido sobre la tierra más grande que la fe de todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles y que la de todos los santos. Al presente, reinando en el cielo, ya no tiene más esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Pero sin embargo, con el beneplácito del Altísimo, no la ha perdido al entrar en la gloria, sino que la ha conservada para guardarla en la iglesia militante para sus más fieles servidores y servidoras. Cuanto más ganes, pues, la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, más fe pura tendrás en toda tu conducta. Fe pura que hará que apenas te cuides de lo sensible y extraordinario. Fe viva y animada por la caridad que hará que no realices tus acciones sino por el motivo del puro amor. Fe firme e inquebrantable como una roca que hará que permanezcas firme y constante en medio de las borrascas y de las tormentas. Fe operante y penetrante que como misteriosa llave maestra te dará entrada en todos los misterios de Jesucristo, en las postrimerías del hombre y en el corazón de Dios mismo. Fe valiente que te hará emprender y llevar a término sin vacilar grandes cosas por Dios y la salvación de las almas. Fe, por último, que será tu antorcha ardiente, tu vida divina, tu escondido tesoro de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la que te servirás para iluminar a los que están en las tinieblas y en sombra de muerte, para dar la vida a los que están muertos por el pecado, para conmover y derribar por tus palabras dulces y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y en fin, para resistir al diablo y a todos los enemigos de la salvación. Te dará la gracia del puro amor. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y todo temor servil y desarreglado, y ensanchará para correr en los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios y para introducir en él el puro amor cuyo tesoro tiene ella, de suerte que ya no te conducirás tanto como lo hiciste por temor para con Dios caridad, sino por puro amor. Lo mirarás como tu buen padre, a quien tratarás de agradar incesantemente, con quien conversarás confiadamente, como un hijo con su buen padre. Si por desgracia llegas a ofenderlo, te humillarás por ello de inmediato ante él. Le pedirás perdón humildemente, le tenderás la mano con sencillez y te volverás a levantar amorosamente sin turbación ni inquietud y continuarás marchando hacia él sin desaliento. La Santísima Virgen te llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma, porque ya no te acercarás a Jesucristo por ti mismo, sino siempre por medio de esta buena Madre. Porque habiéndole dado todos tus méritos, gracias y satisfacciones para que disponga de ellos a su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te vestirá con sus méritos, de suerte que podrás decir a Dios con confianza: He aquí, María, vuestra sierva, hágase en mí según tu palabra. Porque habiéndote dado a ella por entero cuerpo y alma, ella, que es generosa para con los generosos y más generosa aún, se dará a ti en retorno de un modo maravilloso, pero verdadero, de suerte que le podrás decir resueltamente: Soy tuyo, Virgen Santísima, sálvame. O como dije ya con el discípulo bien amado: Te he tomado, Santa Madre, por todo mi bien.
Que el alma de María esté en cada uno para glorificar en él al Señor. Que el Espíritu de María esté en cada uno para regocijarse allí en Dios. Ah, ¿cuándo vendrá ese tiempo feliz? Dice un santo varón de nuestros días que estaba enteramente perdido en María. ¿Cuándo vendrá este tiempo feliz en el que la Divina María será establecida dueña y soberana de los corazones para someterlos plenamente al imperio de su gran y único Jesús? ¿Cuándo será que las almas respirarán a María tanto como los cuerpos respiran el aire? Para entonces acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares, en los que, encontrando el Espíritu Santo a su querida esposa como reproducida en las almas, sobrevendrá a ellas abundantemente y las llenará de sus dones, y particularmente del don de su sabiduría, para obrar maravillas de gracia. Mi querido hermano, ¿cuándo vendrá ese tiempo feliz y este siglo de María en el que muchas almas elegidas y obtenidas por María del Altísimo, sumergiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, llegarán a ser copias vivientes de María para amar y glorificar a Jesucristo? Este tiempo vendrá solo cuando se conozca y se practique la devoción que enseño. Si María, que es el árbol de la vida, es bien cultivada en nuestra alma por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, ella dará su fruto a su tiempo, y su fruto no es otro que Jesucristo. Veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo, unos por un camino y una práctica, otros por otra, y a menudo después que han trabajado mucho durante la noche, pueden decir: aunque hayamos trabajado durante toda la noche, nada hemos conseguido. Y se les puede decir: habéis trabajado mucho y habéis ganado poco. Todavía Jesucristo está bien débil en vosotros, mas por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que yo enseño, se trabaja durante el día, se trabaja en un lugar santo, se trabaja poco. No hay noche en María, porque no ha habido en ella pecado, ni aun la menor sombra. María es un lugar santo y el santo de los santos, donde los santos son formados y moldeados. Notad, por favor, que digo que los santos son moldeados en María. Hay una gran diferencia entre hacer una figura en relieve a golpe de martillo y de cincel y hacer una figura echándole en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho para hacer las figuras de la primera manera y necesitan mucho tiempo, pero haciéndolas de la segunda manera trabajan poco y las hacen en poquísimo tiempo. San Agustín llama a la Santísima Virgen forma de el molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses. Aquel que es echado en este molde divino es pronto formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él. Con poco gasto y en poco tiempo se deificará, puesto que es vaciado en el mismo molde que ha formado a un Dios. Me parece que puedo muy bien comparar a estos directores y personas devotas que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en otros por medio de otras prácticas que no sean esta, a escultores que, poniendo su confianza en su habilidad, en su industria y en su arte, dan una infinidad de golpes de martillo y de cincel a una piedra dura o a un pedazo de madera mal desbastada para hacer con ellos la imagen de Jesucristo. Y algunas veces no logran expresar a Jesucristo al natural, sea por falta de conocimiento y de experiencia sobre la persona de Jesucristo, o sea a causa de algún golpe mal dado que ha echado a perder la obra. Mas a los que abrazan este secreto de la gracia que les presento yo, los comparo con razón a fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María, en el cual Jesucristo ha sido natural y divinamente formado, sin fiarse de su propia industria, sino únicamente en la bondad del molde, se arrojan y pierden en María para llegar a ser el retrato al natural de Jesucristo. Oh hermosa y verdadera comparación, mas ¿quién la comprenderá? Anhelo que seas tú, hermano mío, querido, pero acuérdate, no se vacía en molde sino lo que está fundido y licuado, es decir, que es necesario destruir y fundir en ti el viejo Adán para llegar a ser el nuevo en María. Por esta práctica, observada con entera fidelidad, darás a Jesucristo más gloria en un mes de vida que por cualquiera otra, aunque más difícil en varios años. He aquí las razones. Porque realizando tus acciones por la Santísima Virgen como esta práctica enseña,
Abandonas tus propias intenciones y operaciones, aunque buenas y conocidas, para perderte, por decirlo así, en las de la Santísima Virgen, aunque ellas te sean desconocidas, y por ahí entras tú a participar de la sublimidad de sus intenciones, que tan puras han sido que ella ha dado más gloria a Dios por la menor de sus acciones, por ejemplo, hilando su rueca, dando una puntada de aguja, que un San Lorenzo sobre la parrilla con su cruel martirio. Segundo, porque un alma por medio de esta práctica, no contando para nada con lo que piensa o hace por sí misma, y no poniendo su apoyo ni su complacencia, sino en las disposiciones de María para acercarse a Jesucristo y hasta para hablarle, practica mucho más la humildad que las almas que obran por sí mismas y que tienen un apoyo y una complacencia imperceptible en sus propias disposiciones. Tercero, porque la Santísima Virgen, consintiendo por una gran caridad en recibir en sus manos virginales el presente de nuestras acciones, les da una belleza y un lustre admirable. Cuarto, en fin, porque tú nunca piensas en María sin que María en tu lugar piense en Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada, porque había creído. María, el eco fiel de Dios, entonó el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Lo que María hizo en esta ocasión lo hace siempre. Cuando se alaba, se la ama, se la honra o se le da algo, Dios es alabado, Dios es amado, Dios es honrado y se da a Dios por María y en María. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no deja de tener varias prácticas exteriores que no se deben descuidar. En primer lugar está el practicar esta consagración, como le hicimos, de 33 días, una vez al año por lo menos. El mismo día se renovará la consagración observando las mismas prácticas. El rezo de la coronita de la Santísima Virgen. Recitarán todos los días de su vida, si nada lo estorba, la coronita de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías, en honor de los privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, y la ponemos aquí para que ustedes la recen. Hay muchas maneras de rezarla bien, que sería muy largo referir. El Espíritu Santo las enseñará a aquellos y aquellas que sean los más fieles a esta devoción. La tercera es llevar las cadenitas que nos recuerden nuestra esclavitud y nuestro sometimiento a la Santísima Virgen María. El padre Vicente Carafa, séptimo general de la Compañía de Jesús, llevaba como señal de su servidumbre una argolla de hierro en el pie. La Madre Inés de Jesús, de la que hemos hablado, llevaba una cadena de hierro alrededor de su cintura. Otros la han llevado al cuello como penitencia de los collares de perlas que habían ostentado en el mundo. Tendrán una singular devoción por el gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo, que es el misterio propio de esta devoción, porque esta devoción ha sido inspirada por el Espíritu Santo, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener de María, para la gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia se manifiesta particularmente en este misterio en el que Jesucristo está cautivo y esclavo en el seno de la Divina María y en el que depende de ella para todas las cosas. Como el principal misterio que se celebra y que se une en esta devoción es el misterio de la Encarnación, en el que no puede verse Jesucristo sino en María y encarnado en su seno, es más a propósito decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según esta hermosa plegaria de tantos grandes hombres. Oh Jesús que vives en María, ven y vive en nosotros con tu espíritu de santidad, etc. Tendrán una gran devoción al rezo del Ave María o salutación angélica, de la cual pocos cristianos, aun contando los instruidos, conocen el precio, el mérito, la excelencia y la necesidad. Ha sido menester que la Santísima Virgen haya aparecido muchas veces a grandes santos muy esclarecidos para mostrarles su mérito, como a Santo Domingo, a San Juan Capistrano, al Beato Alano de la Roche.
Ellos han compuesto libros enteros sobre las maravillas y la eficacia de esta oración para convertir a las almas. Han propalado abiertamente, han predicado públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, la salvación de cada uno en particular está vinculada a esta misma plegaria. Os ruego pues encarecidamente por el amor que os tengo en Jesús y María, que no os contentéis con recitar la coronita de la Santísima Virgen, sino que si tenéis tiempo para ello, rezad el rosario completo, los 3 misterios, todos los días, y bendeciréis en la hora de vuestra muerte el día y la hora en que me habréis creído. Rezad el Magnífica, sexta práctica. Para dar gracias a Dios por las mercedes que ha hecho a la Santísima Virgen, dirán a menudo el Magnificat, a ejemplo de la Beata María y de muchos otros santos. Es la única oración y la única obra que ha compuesto la Santísima Virgen, o más bien que Jesús ha hecho en ella, pues hablaba por su boca. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de gracia. Es por un lado el más humilde y el más agradecido, y por otro lado el más sublime y el más elevado de todos los cánticos. Hay en este cántico misterios tan grandes y tan ocultos que los ángeles lo ignoran, que la Santísima Virgen lo recitaba a menudo ella misma y particularmente después de la Santa Comunión en acción de gracias. Séptima práctica. Los fieles servidores de María mucho deben despreciar y odiar y huir del mundo corrompido y servirse de las prácticas de desprecio del mundo que hemos indicado en la primera parte. Prácticas particulares e interiores para los que quieren llegar a ser perfectos. Además de las prácticas exteriores de esta devoción que se acaban de referir, he aquí prácticas interiores muy santificantes para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una alta perfección. Son 4 palabras: hacer todas las acciones por María, con María, en María y para María, a fin de hacerlas más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. A continuación les damos las fechas de inicio para esta consagración durante el año y recomendamos encarecidamente a aquellos que la empezaron más tarde que la terminen que perseveren y la terminen el 25 de marzo. Muchas gracias y muy buenas noches.